En las profundidades del espacio, una civilización alienígena avanzada conocida como los Sort detectó señales intrigantes que emanaban de un planeta azul distante. Impulsados por la perspectiva de encontrarse con una nueva especie, los sortianos enviaron a su mejor equipo de expedición para investigar e iniciar el primer contacto cuando su elegante nave cristalina entró en la atmósfera terrestre. Los sortianos estaban llenos de un sentido de superioridad basado en sus escaneos de largo alcance. Asumieron que la especie humana sería quizás primitiva y no manejaría nada más que herramientas rudimentarias. No podrían haber estado más equivocados. La nave de aterrizaje alienígena aterrizó en el corazón de una extensa metrópolis humana. Imponentes rascacielos de vidrio y acero brillando a la luz del sol. El líder de la expedición, Silo, emergió de la nave. Sus ojos iridiscentes se abrieron de par en par con incredulidad ante las estructuras avanzadas que lo rodeaban. Una delegación de humanos, liderada por la reconocida diplomática Evelyn Novich, se acercó al As-Rus sortiano. Vestido con un atuendo sofisticado y con un aire de tranquila confianza, Evelyn extendió una mano en señal de saludo. «Bienvenido a la Tierra», dijo con calidez, sus palabras traducidas sin problemas por los algoritmos lingüísticos avanzados de Sortian. «Te estábamos esperando», Kshov momentáneamente. Aturdido por el aplomo del humano y las implicaciones de su declaración, rápidamente recuperó su compostura y devolvió el gesto maravillándose del firme agarre de la mano de Evelyn, mientras los dos grupos intercambiaban cumplidos y comenzaban a discutir la naturaleza de su encuentro. Silo no podía quitarse de encima una persistente sensación de inquietud. La tecnología de los humanos, si bien no tan estéticamente refinada como la suya, era claramente mucho más avanzada de lo que habían anticipado si hubieran subestimado a esta especie, aparentemente joven, la inquieta coexistencia en los débiles después del primer contacto. Los funcionarios humanos y sortianos trabajaron incansablemente para establecer relaciones diplomáticas. Los intercambios de conocimiento y culturales comenzaron en serio con ambos lados ansiosos por aprender. Sin embargo, a medida que los sortianos profundizaban en la historia humana, se sentían cada vez más perturbados por el violento pasado de la especie. Los relatos de grandes guerras, genocidios y atrocidades llenaban sus bases de datos y pintaban un panorama sombrío de una civilización que se había abierto camino hasta la cima de la cadena alimentaria de su planeta. Kshov, que ahora se desempeñaba como embajador sortiano en la Tierra, se encontró en medio de acalorados debates con sus colegas diplomáticos. Algunos argumentaban que los humanos eran demasiado peligrosos y que su naturaleza impredecible los convertía en una carga para la comunidad galáctica. Otros sostenían que el pasado era el pasado y que la humanidad había superado claramente sus tendencias bárbaras. Mientras la tensión hervía a fuego lento, Novak trabajó incansablemente para cerrar la brecha creciente. Organizó programas de intercambio cultural, colaboraciones científicas y misiones de exploración conjuntas con la esperanza de fomentar un sentido de unidad y propósito compartido entre las dos especies. A pesar de sus esfuerzos, Kshov no pudo deshacerse de sintiendo que la frágil alianza estaba tambaleándose al borde del colapso. Cuanto más aprendía sobre la humanidad, más temía su potencial en el fondo de su mente. Una pregunta le hizo un gesto con la cabeza. ¿Habían cometido un grave error al contactar a esta especie? La chispa del conflicto. La paz incómoda entre humanos y sortianos fue rompida por un trágico malentendido. En una misión de exploración conjunta a un mundo distante, un soldado humano que actuaba por instinto disparó contra un investigador sortiano que había hecho un movimiento arrepentido e inesperado. El investigador murió instantáneamente, y la noticia del incidente se extendió como un reguero de pólvora. Los partidarios de la línea dura de ambos bandos se aprovecharon de la tragedia y la usaron como combustible para sus agendas. Los grupos supremacistas humanos, desde hace mucho tiempo resentidos por la superioridad percibida de los sortianos, pidieron la expulsión de todos los alienígenas de la Tierra. Mientras tanto, los halcones de guerra sortianos vieron el incidente como una prueba de la agresión humana y presionaron para un ataque preventivo para neutralizar la amenaza. La diplomacia se desmoronó cuando ambos bandos movilizaron sus fuerzas. Los sortianos,
confiados en su poder tecnológico, lanzaron una serie de ataques quirúrgicos contra instalaciones militares humanas. Para su sorpresa y horror, se encontraron superados por el puro ingenio y adaptabilidad de los humanos. Los buques de guerra, hechos por humanos con publicidad, con un poder de procesamiento mucho más allá de todo lo que los sortianos habían encontrado, destrozaron su flota con una eficiencia despiadada en tierra. Los soldados humanos aumentados por exoesqueletos avanzados y manejando armas de energía devastadoras demostraron ser más que un rival para las fuerzas terrestres sortianas. A medida que la guerra se intensificaba, los sortianos se vieron rechazados en todos los frentes. Su flota, una vez orgullosa, yacía en ruinas. Sus fuerzas terrestres se dispersaron y desmoralizaron en el caos de la batalla. Habían aprendido una terrible lección. Habían subestimado enormemente las capacidades de su enemigo. La humanidad desató lo que los sortianos habían esperado que fuera una victoria rápida y decisiva, que se convirtió en una guerra brutal y prolongada. La humanidad, enfrentada a una amenaza existencial, desató todo el poder de sus fábricas complejas militares e industriales que producían armamento avanzado y naves a un ritmo asombroso mientras los laboratorios de investigación trabajaban en todo. El reloj para desarrollar nuevos y aterradores instrumentos de guerra. Los sortianos vieron sus líneas de suministro cortadas y sus refuerzos menguando, se encontraron a la defensiva en las líneas del frente. Los soldados humanos lucharon con una ferocidad y determinación que lograron a los sortianos, adaptaron las tácticas alienígenas con una velocidad asombrosa, ideando contramedidas y explotando debilidades con una eficiencia despiadada en las profundidades del espacio. Naves furtivas humanas, equipadas con tecnología de camuflaje avanzada, causaron estragos en la flota sortiana, atacando desde las sombras. Paralizaron naves de suministro, destruyeron centros de mando y sofocaron el caos en las filas enemigas. Mientras la guerra se prolongaba, los sortianos comenzaron a comprender la verdadera naturaleza del enemigo al que se enfrentaban. Aprendió que la humanidad no era una especie con la que se pudiera jugar cuando se la empujaba al borde, cuando su supervivencia se vio amenazada. Los humanos se convirtió en algo aterrador, una fuerza de la naturaleza implacable e inquebrantable, el liderazgo sortiano. Su confianza, una vez inquebrantable, se hizo añicos y comenzó a reflexionar sobre la posibilidad de la derrota. Habían despertado a una bestia dormida y ahora se enfrentan a las consecuencias de sus depredadores de la cima de Huis, golpeados, ensangrentados pero intactos. Los sortianos finalmente aceptaron lo inevitable con su flota hecha jirones y sus fuerzas terrestres diezmadas. No tuvieron otra opción que pedir la paz. Las negociaciones fueron tensas con los líderes humanos que negociaron duramente. Al final, los sortianos se vieron obligados a aceptar términos humillantes. Una retirada completa del espacio humano, grandes reparaciones y estrictos límites a sus capacidades militares. Cuando el polvo se asentó, surgió un nuevo orden galáctico, en el que la humanidad se mantuvo como el depredador indiscutible de la cima. Los sortianos, una vez orgullosos y confiados, se vieron relegados a un poder de segundo nivel. Su influencia disminuyó y su reputación se empañó en los pasillos del poder. Los líderes de la Tierra se enfrentaron a las implicaciones de su nuevo estatus. Algunos pidieron moderación, advirtieron sobre los peligros de Hus y la importancia de una administración responsable. Otros, ebrios de victoria, presionaron para una expansión agresiva en las estrellas, ansiosos por hacer valer el reclamo de la humanidad sobre la galaxia en medio de la agitación. Ivan Novich surgió como una voz de la razón, recurriendo a sus años de experiencia diplomática. Trabajó para forjar un nuevo camino para la humanidad, uno que Balan fortaleciera con compasión, ambición con sabiduría. Mientras la humanidad comenzaba a reconstruirse y expandirse, los sortianos observaban desde lejos, humillados y escarmentados por su derrota. En las profundidades de su psique colectiva, un nuevo miedo se arraigó. El miedo a un universo en el que la humanidad reina suprema para los humanos. La guerra había sido un crisol,
una prueba de fuego que los había forjado en algo más grande de lo que alguna vez habían mirado. El abismo se enfrentó al espectro de la aniquilación y emergió más fuerte, más sabio y más unido que nunca antes mientras regresaban su mirada hacia las estrellas. La gente de la Tierra sabía que estaba preparada para cualquier desafío que se les presentara. Habían demostrado ser los depredadores máximos de la galaxia, y ahora nada podía interponerse en su camino. Una nueva frontera después de la guerra sortiana. La humanidad se encontró en una encrucijada con su mientras los adversarios se humillaban y su posición como especie dominante de la galaxia se aseguraba. Se enfrentaban a una elección entre retirarse al aislacionismo y saborear su única pieza, o abrazar su nuevo estatus y expandirse a las estrellas. El debate se desató en los pasillos del poder y en las calles de las ciudades de la Tierra. Algunos, asustados por los horrores de la guerra, abogaron por un enfoque más cauteloso, insistiendo en que la humanidad debería centrarse en sanar y reconstruir a otros. Sus ojos brillaban con la promesa de nuevas fronteras, impulsó una agresiva expansión ansiosa por reclamar el lugar que le corresponde a la humanidad en la galaxia. En medio del tumulto, surgió un nuevo líder, una visionaria que buscó cerrar la división y trazar un rumbo para el futuro de la humanidad. Su nombre era Ara Solaris, y había surgido de las cenizas de la guerra, para convertirse en una de las figuras más respetadas e influyentes de la Tierra bajo la guía de Ara. La humanidad se embarcó en una nueva era de exploración y descubrimiento. Naves elegantes y poderosas impulsadas por los últimos avances y tecnología más rápida que la luz se aventuraron en el vacío. Sus tripulaciones, compuestas por los mejores y más brillantes que la Tierra tenía para ofrecer, encontraron maravillas más allá de sus sueños más salvajes. Antiguas ruinas alienígenas rebosantes de tecnología avanzada, mundos exuberantes y verdes repletos de vida exótica y especies extrañas y enigmáticas que desafían su comprensión del universo, pero también enfrentaron peligros, porque la galaxia no estaba exenta de peligros. Facciones rebeldes sortianas, aún amargadas por su derrota, lanzaron ataques de guerrilla contra puestos de avanzados humanos. Extraños horrores sobrenaturales acechaban en las profundidades del espacio. Su propia existencia debe un frente a la cordura, y siempre el espectro de la guerra se cernía, mientras otras especies recelosas del creciente poder de la humanidad los miraban con una mezcla de miedo y envidia. A pesar de todo, Ara Solaris se mantuvo firme su visión inquebrantable. Ella forjó alianzas con especies amistosas comerciales, la paz con antiguos enemigos, y siempre avanzó impulsada por una creencia inquebrantable en el potencial de la humanidad. Y a medida que los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos, la influencia de la humanidad creció, se hicieron conocidos como los guardianes de la galaxia, una fuerza de orden y estabilidad en un universo caótico e incierto. Sus naves patrullaban los carriles espaciales, sus ejércitos estaban listos para defender a los débiles y a los inocentes, y sus científicos descubrieron los secretos del cosmos, pero incluso cuando se deleitaron con sus triunfos, la gente de la Tierra nunca olvidó las lecciones de la guerra sortiana. Recordaron el precio de la arrogancia, el costo del conflicto y la importancia de la compasión y la comprensión en un universo lleno de maravillas y terrores por igual. Y así, cuando la humanidad se encontraba en el umbral de un futuro nuevo y glorioso, lo enfrentaron con una mezcla de orgullo y humildad, sus ojos fijos en el horizonte y sus corazones llenos de la promesa de todo lo que les esperaba, porque sabían que no solo eran los depredadores máximos de la galaxia, sino también sus guardianes y protectores, un faro brillante de esperanza en un universo a menudo oscuro e incierto.